Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Toma una respiración profunda. Suéltala lentamente. Siente la punta de tu nariz, la parte de atrás de tus orejas. Siente tus párpados. Siente tu paladar y el contacto de tu lengua con los dientes. Siente el espacio entre los dedos de tus pies. Y cuando estés listo, toma una nueva respiración profunda y abre los ojos. Si tu vida fuese un libro, ¿de qué género sería? Un bonito libro de cuentos infantiles, una novela de aventuras, tal vez un libro emocionante, o una historia llena de drama, una historia de terror, una historia de miedo. ¿Cómo sería tu vida si fuese un libro? En este video hablaremos sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué tipos de miedo existen? Tal vez esta máscara te haya dado miedo alguna vez. Tal vez en este momento te esté dando risa que yo la use. ¿Cómo cambia el miedo? ¿En dónde reside el miedo? Y principalmente, ¿cómo superarlo? Espero que te quedes. Según la Real Academia de la Lengua, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Pero nadie necesita decirnos qué es el miedo. Todos lo hemos sentido, real o imaginario, dentro de nuestros corazones. ¿A qué le tienes miedo? Este video no se trata sobre mí, se trata sobre ti. Intenta contestar estas preguntas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo quizá a perder tu empleo? ¿A que tu empresa cierre? ¿A tener un fracaso financiero? ¿A que no puedas pagar tus deudas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo quizá de que esa persona que tanto amas se vaya? A la que tanto has dedicado se vaya simplemente. O tal vez te da miedo que esa persona que ya se fue no regrese. ¿O qué? ¿Te da miedo que esa persona que estás esperando no llegue jamás? Y ahí te vas a quedar esperándola. Así va a ser. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo al dolor? ¿A que te lastimen? ¿A que te golpeen nuevamente? ¿A que abusen de ti? ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Qué es peor que tu miedo a la muerte? ¿Te da miedo hablar en público? ¿Hacer el ridículo? ¿Que se burlen de ti? Quizá te da miedo que los pensamientos de los demás coincidan con los juicios que tienes de ti mismo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Ese miedo que tienes es nuevo? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? ¿Quién te lastimó? ¿Quién se burló de ti?
Porque cuando eras niño no eras un niño miedoso, ¿sí? Quizá a tus 3, 4 años. No tenías miedo de hablar, no tenías miedo de enfrentarte a los demás. ¿Pero qué pasó? ¿La vida pasó por ti? ¿Qué pasó? ¿Quién calló tu voz? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y cómo es vivir con miedo? ¿Cómo es estar atado de manos? ¿Cómo es estar esperando que algo suceda y no lograrlo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Quieres librarte de tus miedos de una vez por todas? Voy a enseñarte algo que ya sabes, pero que quizá has olvidado hace un tiempo. Ya, tranquilo. Levanta tus manos, bájalas, toma una respiración profunda y abre tus ojos. ¿Qué sentiste? Quizá en mis palabras toqué más de un miedo. ¿Se siente una diferencia entre un miedo y otro? ¿O es el mismo miedo? O quizá es el mismo miedo con una intensidad distinta. En mi experiencia, el miedo es el mismo. El miedo a invitar, por ejemplo, a salir a una chica, es el mismo miedo que se siente a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. Es el mismo miedo el que te da cruzar una avenida con muchos carros, al miedo que te da ir tal cual por tus sueños. Solamente para mí la intensidad del miedo es la que cambia, pero el miedo es el mismo. Para enseñarte cómo superar este miedo, te voy a decir, ¿en dónde reside el miedo? ¿Tienes miedo por... Imagínate que yo invito a salir a una chica y me rechaza. Entonces, termina esa parte y ahora tengo miedo yo por que la chica me rechazó. No, quizá tenga tristeza, desilusión, quizá esté deprimido, no sé, me agüite. Pero no va a tener miedo porque la chica ya me rechazó. Pero ¿qué pasa con las siguientes veces que quiera invitar a salir a una chica? El miedo va a estar ahí, ¿no? Probablemente. Pero el miedo entonces no reside en el pasado. Ahora, el miedo reside en el presente. En ese momento estás viendo un video. ¿Tienes miedo de algo? A menos que estés en peligro inminente. ¿Realmente el miedo es real? O quizá, como dice la Real Academia de la Lengua, imaginario. Si el miedo no reside ni en el presente ni en el pasado, entonces ¿en dónde reside el miedo? El miedo en mi experiencia reside en el futuro. Reside en algo que está por venir, o mejor dicho, quizá que podría estar por venir, que podría pasar. Es un evento incierto. Sin embargo, el miedo a ese evento no es incierto. El miedo que existe dentro de cada uno de nosotros, por lo que podría estar por ocurrir, es el miedo. Es el miedo al futuro, digamos. No obstante, yo no conozco a nadie que viva en el futuro, tampoco en el pasado. Todos y cada uno de los seres vivos, seamos conscientes de ello o no, vivimos en el presente. ¿Cómo enfrentarlo entonces? ¿Cómo superar ese miedo que te paraliza, que te detiene, que impide ser que seas la persona que tú quieres ser realmente? Te voy a decir cómo. Tú ya lo sabes. Cuando eras niño probablemente aprendiste a andar en bicicleta y tenías miedo de caerte. Tenías miedo de caerte y aún así aprendiste. Aún así anduviste en bicicleta y aún así también te caíste. Pero fue algo que con el tiempo lograste perfeccionar. En el ser humano reside la capacidad de superar los miedos. Está en la evolución. ¿Cómo puede ser posible
que si el ser humano pasó de estar encerrado en unas cavernas en unos cuantos miles de años, logró estar descubriendo las estrellas, viajando al espacio. En cada uno de nosotros reside la capacidad de romper con el miedo. Tú ya sabes cómo romper con algunos miedos. Solamente lo que quizá no te acordabas era que puedes usar esa misma habilidad, esa misma aptitud para ir y romper con tus demás miedos. Entonces, dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentado viendo un video?